Muy bien, ya están entrando sus compañeros. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá todavía, ya estamos viendo esto, ya. Vamos a hablar sobre lo que es el estereotipo, el estereotipo, profesor. Exacto. ¿No? Por eso cuando se hablan de estereotipos, claro, ¿qué estereotipos manejamos? El estereotipo designa la imagen, designa aquella representación o creencia generalizada acerca de los atributos personales de un grupo de personas, categorizándolas, ya sea debido a su nacionalidad, debido a su raza, a su edad, a su sexo, a su orientación sexual o, ¿por qué no?, a su procedencia, entre otros. Por eso estereotipar es generalizar. Y mucho de esto, del estereotipo, genera la base de la toma de decisiones que asumimos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, las personas de raza negra son buenos deportistas. O sea, las personas que somos mestizos de raza hispano-andina, entonces no seríamos buenos deportistas. Claro. O los japoneses son trabajadores y los peruanos no son trabajadores. No hay argentinos que son trabajadores. Ahí está. Estereotipo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta parte, ¿no? Por eso cuando hablamos del estereotipo, ojo, hay que tener mucho cuidado. Claro, porque se pueden generar una serie de estereotipos a partir de, claro, y justamente es ahí cuando vemos, ¿no? Que muchas veces los estereotipos, por eso decíamos, son elementos genéricos. Y un estereotipo conlleva a un prejuicio. Y el prejuicio, por ende, conlleva ¿a qué? A una discriminación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Son estereotipo en psicología. Los estereotipos. Vamos a ver acá un pequeño video. Es pequeño, pero muy interesante. Miremos acá, por favor. Estereotipos. ¿Qué es un estereotipo en psicología social? Un estereotipo es una creencia demasiado generalizada sobre una categoría particular de personas. Es una expectativa que la gente puede tener sobre cada persona de un grupo en particular. El tipo de expectativa puede variar. Puede ser, por ejemplo, una expectativa sobre la personalidad. Los latinos son alegres. Las preferencias. A las mujeres les gustan los hombres con dinero. O la capacidad del grupo. La gente negra es más rápida corriendo. Sí. Estas generalizaciones sobre grupos de personas pueden ser útiles al tomar decisiones rápidas, pueden ser erróneas cuando se aplican a individuos particulares y por esta razón pueden generar prejuicios. El término estereotipo viene del francés stereotype y deriva de las palabras griegas estéreos, sólido, y tipos, impresión, molde. El término fue utilizado por primera vez en el comercio de la impresión en 1798 por Pliny Didot para escribir una plancha de impresión que duplicaba cualquier tipografía. La plancha de impresión duplicada o el estereotipo se utilizaba para imprimir en lugar del original. En 1922, el término fue utilizado por primera vez en el sentido psicológico moderno en la obra Opinión Pública de Walter Lippmann. Los estereotipos, los prejuicios y la discriminación se entienden como conceptos relacionados pero diferentes. Los estereotipos han sido a menudo conceptualizados como representantes del componente cognitivo del prejuicio. El prejuicio se define como una actitud negativa hacia un grupo social o hacia una persona percibida como miembro de ese grupo. Y la discriminación, por su parte, es el componente comportamental del prejuicio y por lo tanto su manifestación externa. Los tres conceptos pueden existir independientemente el uno del otro, pero muchas veces están relacionados. Los estereotipos son una forma de categorización que ayudan a simplificar y sistematizar la información. Por lo tanto, la información se identifica, recuerda, predice y reacciona más
fácilmente. Al cerebro le resulta más fácil comprender la información categorizada o etiquetada. Posiblemente los estereotipos funcionan como ahorradores de tiempo y energía que permiten a las personas actuar de manera más eficiente. Sin embargo, otras perspectivas sugieren que los estereotipos son percepciones sesgadas de las personas sobre sus contextos sociales. Aunque los estereotipos son útiles para nuestro cerebro, debemos tener cuidado al analizar a cada individuo en particular, ya que tal vez nos pueden llevar al prejuicio y a la discriminación. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Shibata y me gustaría que puedas apoyarme en este canal haciéndole clic al botón de suscripción y también al botón de la campanita, por supuesto. Si te ha gustado el video, dale clic, por supuesto. Vemos ahí, por ejemplo, que cuando se habla por eso del estereotipo, el prejuicio, ¿no? Muchas veces nosotros, a veces hasta cuando decimos, ¿no? No es que yo voy a postular en una verdadera universidad. ¿Cuál es una verdadera universidad? La nacional, pues, profesor. ¿No? San Marcos, la Universidad del Callao, no la UNI, no la Villarreal, y las demás que no son universidades. También son universidades. O sea, la competencia no está solamente para los que estudian en universidades nacionales, o van a ser mejores capaces, o más capaces. No nos equivoquemos. Pueden haber chicos muy bien formados de universidades particulares del Cono Norte. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, por ese lado, sí, por ese lado, es importante poder entender esa figura. ¿Ok? Justamente vemos ahí en esa línea, pues el estereotipo tiene esa característica, pero si nosotros hablamos del prejuicio, es una actitud suspicaz o hostil hacia una persona que pertenece, ¿no?, hacia a un grupo por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, ¿no? Y a la que a partir de esta pertenencia se le presumen las mismas cualidades que se le adscriben a todo el grupo. Por eso, cuando vemos en este sentido, las valoraciones implícitas no son producto de la experiencia directa. A veces tenemos la idea, ¿no? Entender justamente ese punto, ¿no? Ahora, en esa línea, esto significa que adelantamos un juicio sin conocer directamente a una persona en particular. Si vemos a un hombre, por ejemplo, tatuado, así como aparece ahí en la diapositiva, posiblemente ya te genera una idea, una suspicacia, ¿no? Cuando vemos un chico así tatuado, ¿puede generarnos esto o no, chicos? Quizás no en ti, pero quizás has escuchado en otras personas, ¿o no, Angélica? Señorita Terán. ¿Puedes haber escuchado algo de esto o no, hija? O quizás tú, Jordi, un chico tatuado, así como aparece acá. ¿Será o no? Oliver, Andy. Claro, a veces no. Claro, un chico que está tatuado así, pues puede ser drogadicto, puede ser delincuente, ¿no? Y ese es un prejuicio, claro, ¿no? Un prejuicio, pues hay que tener mucho cuidado con este tema de los prejuicios. Claro, un prejuicio implica un rechazo emocional. Emocional. Claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿ya? Es importante, ¿no?, ver también el tema de la discriminación. Es ese trato excluyente que se practica contra aquellas personas que son objeto de prejuicio, porque pertenecen a grupos o minorías sociales. Las personas que asumen una intolerancia ideológica, política, religiosa, de género, de raza.
de clase, se constituyen automáticamente en fuentes de comportamiento discriminador. ¿Cómo qué? El racismo, la homofobia, la xenofobia, la misoginia, entre otros. Es por eso que cuando nosotros hablamos justamente de lo que es el prejuicio, ¿no? El estereotipo, hay que tener mucho cuidado ahí, porque se pueden generar ideas equivocadas, ¿no? A ese nivel. Entonces, vamos a ver acá justamente un pequeño video. Digo pequeño porque no me gusta saturarlos con tantas cosas. Miremos acá. La manera en cómo nos perciben y percibimos a las otras personas influyen en nuestras relaciones con los demás y también en nuestro deseo de acercarnos o alejarnos de unas u otras personas. Por ejemplo, si un empresario cree o piensa que los adultos mayores ya no pueden aprender y son menos productivos, es muy probable que cuando requiera de nuevos empleados, descarte contratar a los de edad avanzada. Por lo tanto, en este caso estaríamos hablando de una forma de discriminación, ya que se estaría excluyendo de una oportunidad laboral. Entonces, vemos que la forma como pensamos nos lleva a actuar a veces de manera equivocada. Ahora, ¿cómo se forma la discriminación? La discriminación es el resultado de un proceso que surge en nuestras creencias y prejuicios. Es decir, nuestros estereotipos crean prejuicios y estos a su vez generan la discriminación. Veamos cada una de ellas. Estereotipos. Los estereotipos son creencias, interpretaciones o ideas que manifiestan una opinión colectiva. Los estereotipos son generalizaciones para categorizar y simplificar la realidad. En otras palabras, es la imagen, idea o etiqueta exagerada y falsa que le asignamos a las personas para concluir que todas son así. Por ejemplo, cuando se cree que todas las mujeres saben hacer mejor los quehaceres del hogar, o cuando también se cree que todos los estudiantes, o chancones entre comillas, son aburridos. Como sabemos, esto no tiene que ser precisamente así. Hoy en día existen muchas mujeres muy capaces de demostrar habilidades tanto dentro como fuera del hogar. De la misma forma, existen personas estudiosas que saben divertirse muy bien. Prejuicios. Los prejuicios son actitudes negativas o de rechazo hacia un grupo sin un conocimiento previo sustentado. Los prejuicios surgen a raíz de los estereotipos. En resumen, los prejuicios vienen a ser las reacciones negativas que tenemos ante alguien o algunos. Por ejemplo, si alguien que piensa que las mujeres no son buenas conductoras y al llamar a un servicio de taxi le mandan una unidad móvil con una conductora al volante, es muy probable que el pasajero aborde el auto con incomodidad o temor. Entonces, ante este caso, la reacción de este pasajero vendría a ser el prejuicio. Discriminación. La discriminación es el acto o acción, es decir, la conducta de separar a alguien o a un grupo por considerarlos inferiores, debido a diversos motivos injustificados. La discriminación es resultado de los prejuicios y estereotipos. En el mismo ejemplo anterior de la mujer taxista, si el usuario que solicita el servicio, al ver que el taxi lo conduciría una mujer, decide no tomar el servicio. Entonces, en este caso, habría una discriminación de género, porque el sustento de la acción es que se percibe a la mujer como incapaz para conducir. Otro ejemplo es cuando a un indígena no se le permite expresarse en su lengua materna, porque se le considera que habla en una lengua inferior. Dependiendo de los diversos estereotipos y prejuicios, surge la discriminación. Es por eso que si tenemos estereotipos y prejuicios de género, surgirá la discriminación por género. Si tenemos estereotipos étnico-raciales, tendremos discriminación racial. Y así con orientación sexual, edad, religión, aspecto físico, condición económica, etc. Podemos concluir que si deseamos un país libre de discriminación, tenemos que atacar los estereotipos negativos, desde las familias, escuelas,
medios de comunicación, instituciones públicas y gobierno. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Hasta un próximo video. Muy bien, chicos, ¿qué les ha parecido? A ver, ¿qué te ha parecido, Camila, Leonardo, Oliver, Amarilis, Alexis? Muy interesante, ¿no? Claro que sí. Hoy en día que estamos viendo que el COVID está mostrando lo mejor y lo peor de muchas personas, lamentablemente. Y hay que decirlo así, lamentablemente. Es por eso clave poder entender acá justamente esto, ¿no? Es por eso importante, chicos, ir revisando sobre ese punto, ¿no? ¿Qué son estos, a partir de esto, pues, se generan las actitudes, ¿no? Se generan formas muy particulares de catalogar, ¿no? A veces la realidad. Y son formas que no son las más adecuadas en ese sentido, ¿no? Entonces, por ese lado, tiene que ser entendido así. Entonces, chicos, vamos a ver acá ahora las preguntas, ¿ya? Que creo que están muy interesantes. Vamos a ver ahí las preguntas que están en el material. Veamos ahí, chicos. Ya. A ver, vamos a ver. Está muy interesante, por eso les decía hace un momento, ver justamente este tipo de temas, ¿no? Tocarlos y verlos de una manera bastante clara. En la primera pregunta, a ver, que tiene que ver un poco también con lo que hemos visto la semana pasada, ciertamente, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Ahí está. La primera pregunta, muchachos. Veamos ahí. Se observa en nuestra sociedad que muchos niños creen que la conducta agresiva es una forma aceptable de reaccionar ante la provocación, puesto que en la televisión, en el cine y en sus barrios, estas acciones son vistas como moralmente justificadas. Incluso los prejuicios raciales son reproducidos en los programas cómicos televisivos. A partir de lo señalado se puede deducir que, ¿cuál sería ahí la clave? La primera. ¿Cuál sería, chicos? A, B, C, D. Estamos viéndolo. Este es un modelo tipo San Marcos. La B. La B. La B. Los medios de comunicación no son relevantes para la socialización. Yo creo que es la A, profesor. Claro. La A. ¿Por qué la A, muchachos? Porque te está hablando de la televisión, claro, el cine y el barrio, o los amigos del barrio. Claro que sí. Entonces, por ese lado, ¿cuál es la clave? La A. ¿Estamos bien? Hay que leer un poquito nomás, hay que tener cierto cuidado, mis muchachos. ¿Ok? La número 2. ¿Cuál es la 2, muchachos, ahí? A ver. Identifiquen los siguientes ejemplos de estereotipos. ¿Cuál sería ahí? La T. La C. ¿Por qué? Porque está generalizando de que todas las chicas que tengan cabello rubio serían superficiales, así como con los japoneses. Claro, no estamos hablando de Robin, no estamos hablando de Pipo, que es más singular. No, acá está generalizando. Y excelente, muy bien, hija. Claro, ahí cuál es la clave, la C. Y hay que ver porque son preguntas tipo San Marcos. Hay que mirarlo de esa manera. Claro que sí. A ver, la pregunta 3, mis muchachos. Cuando Francisco piensa que todos los judíos son unos ávaros, está demostrando pero al afirmar que su nuevo vecino, con quien no ha conversado nunca, también es un avaro,
solo por ser judío, ya está exhibiendo ¿un qué? ¿Hay cuál ¿Es sea? la D? ¿La D? Dedo, un estereotipo y discriminación, ¿sí? Sería un estipo, La B. Claro, ¿por qué? Porque también es un avaro, se está formando la idea, pero una idea negativa. Bésalo, exacto, por ese lado. Chicos, hasta acá. ¿Lo han entendido? ¿Ha quedado claro, mis muchachos? Sí, profe. Profesor, Sí, todo claro. profesor. Excelente. Entonces, muchachos, hay que revisar, hay que leer, ¿ya? Hay que informarnos un poco más, ¿no? Y en estos tiempos creo que con mayor valor. ¿Saben por qué, chicos? ¿Ya? Y en esta parte quiero hacer un paréntesis, ¿ya? Porque lamentablemente vemos mucha gente con muchos estereotipos, con muchos prejuicios, con mucha discriminación, ¿no? Hasta con el mismo examen último de admisión de San Marcos, que fue de manera virtual, que yo particularmente, académicamente hablando, sí, y lo digo, y se los digo a ustedes, el examen no tuvo ningún problema. El problema, creo yo, de lo que he visto y de lo que me he informado, ha sido la plataforma virtual de San Marcos, que se colgaba, que no permitía un mejor acceso, una mejor comunicación, ¿no? Entonces, eso fue lo que generó todo el problema en sí, por decirlo de alguna manera. Pero de todas maneras, muchachos, entonces, hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Por favor, revisen. Les voy a mandar por el WhatsApp del grupo, ya de ustedes, les voy a mandar en PDF lo que es la diapositiva, ¿ok? Para que lo puedan revisar, lo puedan leer. Yo sé que también hay chicos que tienen el material de la CEPRE San Marcos, y eso está bien. Yo no discrimino, no digo que está mal. Cuando un chico tiene un material de la CEPRE San Marcos o de otra CEPRE, ¿no? Del nivel de San Marcos, yo siempre voy a decir, está bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque es una forma como el alumno va estudiando, se va informando, y eso está bien. Muy bien, un abrazo, mis muchachos, nos vemos el próximo lunes. Vamos a hablar de la familia. Interesante tema. ¿Ok? Un abrazo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Buen día, profesor. Nos vemos, chicos. Hasta luego.